Efecto crowding. El equipo está integrado por Fátima Alejandra Velázquez Guerrero y Alondra Castañeda Alba, y por Sergio Eduardo Álvarez Rubio. ¿Qué es el efecto crowding? El efecto crowding es un fenómeno que sucede en las células vivas, donde se da un proceso en el cual, si hay un exceso de macromoléculas en una sustancia, limita esa sustancia para que conviva con el resto de las moléculas. El efecto crowding puede hacer que las moléculas en las células se comporten de manera radicalmente diferente a como lo hiciéramos en un tubo de ensayo. O sea que la diferencia en vivo e in vitro es muy diferente. En consecuencia de las propiedades de las enzimas o de los procesos metabólicos que se realizan en el laboratorio en soluciones diluidas pueden diferir en varios órdenes de magnitud de sus valores reales observables en células vivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos trabajando en un laboratorio y lo estamos haciendo estas pruebas in vitro, tenemos controlado prácticamente todo a nuestro alrededor, ya sea las enzimas, ya sea un proceso metabólico. Sin embargo, lo que no contamos es que las células tienen su propio metabolismo, sus propias enzimas, entonces ahí nos pueden alterar varias cosas. Por eso es muy importante el efecto crowding, tanto en células vivas como en un proceso in vitro, ya sea en un laboratorio. El fenómeno de crowding macromolecular altera las propiedades de las moléculas disueltas cuando están presentes altas concentraciones de otras macromoléculas en la misma solución. Es lo que ya había comentado, o sea, cuando hay macromoléculas en exceso en una solución, pues no permiten que las moléculas disueltas pues estén en una concentración viable para la célula o para un organismo. Ok, el estudio de los procesos bioquímicos bajo esta condición se le conoce como crowded y es muy importante ya que estas condiciones son omnipresentes. ¿Cómo que omnipresentes? Pues que prácticamente están en todas las células. Y el efecto pues puede ser esencial para la eficiencia, una eficiente operación del metabolismo. Entonces, cuando está presente este efecto es porque la célula debe llevar un apta o un metabolismo apto para realizar cualquier cosa. O sea, necesita tener ciertas cantidades y ciertas macromoléculas, ya sean disueltas o en una solución dentro del mismo, por ejemplo en el citoplasma o en el citosol. Bueno, estas condiciones se observan rutinariamente en las células. Por ejemplo, en el citosol del Escherichia coli. ¿Por qué el Escherichia coli? Porque siempre es la célula, bueno, es la bacteria con la que mejor se trabaja y con la que prácticamente se hace la mayoría de los experimentos, porque es una bacteria muy fácil de manejar. Ok, el citosol de esta bacteria tiene una densidad de entre 300 y 400 miligramos sobre mililitro de macromoléculas. ¿Qué quiere decir? O sea, que está muy saturada. O sea, el efecto crowding ocurre porque esa alta concentración de macromoléculas reduce el volumen de su solvente, o sea, el solvente disponible que está en el citosol para las demás moléculas las limita porque son muchas macromoléculas en un citosol. Para que, o sea, para esa solución son muchas macromoléculas, o sea, prácticamente está saturada y no deja que las otras moléculas tengan solución disponible. O sea, lo que provoca que aumenten su concentración efectiva. ¿Y por qué es bueno? Porque, o sea, mayor macromoléculas, o sea, es mayor. Cuando tenemos más macromoléculas que moléculas normales en una solución, es muy bueno porque esto provoca que aumente su concentración efectiva. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la concentración efectiva
puede realizar sus procesos metabólicos con mayor eficiencia. Para continuar con nuestra exposición, yo voy a hablarles un poco acerca de las causas y los efectos de, valga la redundancia, el efecto Claudin a un nivel macromolecular. Como ya sabemos, las células tienen un espacio el cual está lleno de macromoléculas. Este espacio puede llegar a oscilar, por ejemplo, en la Escherichia coli, entre 0.6 y 0.7 micrómetros cúbicos. En ese volumen se encuentra un aproximado de 4.288 proteínas, de las cuales alrededor de 1.000 de ellas se producen en una cantidad suficiente, la cual pueda ser detectada fácilmente. A estas proteínas aún así hay que agregarles todavía algunas formas de ARN, algunos cromosomas de ADN, lo cual produce que llegue a oscilar la célula en una concentración de macromoléculas entre 300 y 400 miligramos por mililitro. Estas elevadas concentraciones de macromoléculas ocupan una gran proporción de la célula, provocando que se reduzca el volumen disponible para las otras moléculas. Este efecto de volumen excluido provoca que incrementen las concentraciones efectivas de las macromoléculas, provoca que se alteren la velocidad y las constantes de equilibrio y de reacción de las cuales está involucrado, y particularmente altera las constantes de disociación, provocando la asociación de macromoléculas. Esto puede observarse cuando múltiples proteínas se enlazan para formar complejos proteicos, o cuando las proteínas enlazadas a ADN pueden alcanzar su objetivo en el genoma. El efecto Claudin también puede afectar reacciones enzimáticas de moléculas pequeñas y no solo de macromoléculas, si la reacción provoca grandes cambios en la enzima. La magnitud del efecto Claudin depende tanto de la masa molecular como de la estructura de la molécula, aunque se ha notado que lo que más causa efecto o lo que es de mayor importancia es la masa molecular. Notablemente, el tamaño no es lineal, por lo que causa mayor efecto en las macromoléculas que en las moléculas más pequeñas. Un ejemplo de esto son los aminoácidos o las azúcares simples. Entonces, podemos decir que el Claudin macromolecular es un efecto que se ejerce por macromoléculas sobre las propiedades de otras macromoléculas o de otras moléculas. El efecto Claudin macromolecular es de suma importancia en bioquímica y biología celular. Por ejemplo, el incremento de la fuerza de las interacciones entre proteínas y ADN producidas por este efecto son de suma importancia en la transcripción y replicación de ADN. Este efecto también se piensa que está involucrado en procesos tan diversos como en la agregación de hemoglobina, en la anemia de las células falciformes y en las respuestas de células en cambios de volumen. El efecto Claudin en el plegamiento de las proteínas es de un interés particular en la biofísica. Aquí el efecto Claudin puede acelerar el proceso de plegamiento, debido a que una proteína plegada compacta ocupa menos volumen que una proteína desplegada. Sin embargo, este efecto podría reducir el rendimiento de plegamiento correcto al incrementar la probabilidad de agregación. El efecto Claudin también puede incrementar la efectividad de las proteínas chaperonas. Este efecto puede contrarrestar las ineficiencias en el plegamiento de proteínas.